Yo voy a preguntar dos cosas. La primera es, ¿dónde chingados está mi maldita notificación, cabrón? ¡La quiero! Y la segunda es, oye, ¿qué no tienes varo? ¿No tienes varo? ¿No vas a donar nada? Perfecto, comparte este video, comenta este video y por supuesto suscríbete a este canal. Y hoy te voy a contar la historia de uno de los grandes cineastas de todos los tiempos. Así es, el mismísimo George Lucas. Sí, todos conocemos a este gallo, uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos, aclamado por una de sus sagas más queridas. Obviamente estamos hablando de Star Wars. Darse a la labor de escribir sobre un cineasta tan influyente para más de una generación es una labor titánica, en especial porque no es fácil saber por dónde comenzar. Y si se habla de un hombre que tuvo la visión y la terquedad, porque era más que necesaria, para plasmar su visión e ideas, pese a las adversidades y hasta las últimas consecuencias, incluso implicando su propia salud. Hay que tener la precaución de saber qué plasmar como ejemplo para las nuevas generaciones de cineastas y creativos del cine y pantalla chica, sin que sus errores y desaciertos se conviertan también en un manual paso a paso que resulte contraproducente. Pero la realidad es que en el caso de George Lucas, los aciertos sobrepasan por mucho a los errores, aunque el brillo de uno de sus hijos es tan grande que el reto más bien consiste en separar aquella enorme y lejana galaxia del resto de la creatividad y obras de este hombre que se atrevió a tomar Hollywood por los cuernos y salir adelante en el proceso. El comienzo de una mente inquieta, algo peculiar en los años mozos de George Walton Lucas Jr., era su afición por la velocidad, que curiosamente es un recurso de acción que se usa en sus films que implicaban alguna secuencia de acción, pues en su adolescencia se intensificó su fanatismo por las carreras de autos, aunque su carrera quedó trunca cuando sufrió un accidente automovilístico, lo cual lo dejó hospitalizado varias semanas poco después de graduarse del Downey High School en Modesto. Pero dicha experiencia, por muy dolorosa, tuvo la afortunada consecuencia de reencauzar las ambiciones y sueños de George hacia el mundo del cine. Una actitud introspectiva y más analítica hicieron que el joven tuviera un ángulo diferente de vida, lo que lo llevó en la preparatoria de Modesto a tomar con seriedad y anhelo materias como la literatura, sociología, historia, filosofía y antropología. Su análisis de culturas lejanas y antiguas se complementó con el uso constante de una cámara de video de 8 milímetros, gadget difícil de conseguir en ese entonces, pero su padre, dueño de una tienda de escritorios, podía darle ese lujito. Crecer y vivir en aquel hermoso rancho de nueces en Modesto otorgaron al joven Lucas la oportunidad de desarrollar una lente y visión únicas que le darían un estilo increíble en el futuro. Como pasa tantas veces en la vida, tu éxito y el encauzamiento del buen o mal conocimiento depende de tus amistades y el círculo de que decides rodearte, tal como fue el caso de George, quien junto con su amigo John Plummer se hicieron asiduos a las proyecciones de directores independientes que proyectaban sus trabajos underground en el Canyon Cinema, donde se empaparon de flicks europeos como 8 y medio de Federico Fellini o Jules de Jean Francois, así como la influencia del cineasta de talla de Bruce Conner y Stan Hayes. Fue en esos momentos donde conoció a Haskell Wexler, con quien trabajaría en repetidas ocasiones, además de congeniar en el amor por las carreras y la alta velocidad. Aunado a ello, George comenzó a hacer amistades en la Universidad de Southern California que durarían toda la vida, siendo su afortunado encuentro con otro joven con aspiraciones hollywoodenses en una de las más entrañables y fructíferas amistades. Sí, el mismísimo Steven Spielberg. También conoció a estudiantes como John Milius y a Walter Watch, además de compartir incluso habitación con Randall Kleiser y Hal Barwood. Vaya camada de genios de la lente. El salto al hiperespacio de una de las franquicias millonarias es algo muy peculiar. El hecho de que Star Wars no fue el inicio de la historia filmática de George Lucas, y mucho menos su primer éxito, aunque sí el más grande y por mucho, pero eso todo mundo ya lo sabe. Pero curiosamente, la insistencia del cineasta en el género sí prevaleció. Aquella historia corta saltada del Festival Nacional de Películas Estudiantiles de 1967 a largometraje TH-1138 4RD en 1979 preservaría su inclinación a la ciencia ficción. Si bien el filme fue más de culto que de aceptación pública, pese a estar basado en una novela de George Orwell, inspiración que Apple misma usaría más tarde para uno de sus comerciales más emblemáticos. Fue entonces, y tras una sabia sugerencia de su colega y amigo Francis Ford Coppola, que Lucas decidió llevar los últimos vestigos del cine cruising con una historia del adiós juvenil
juvenil, que reflejaría su misma vida estudiantil en los años 60. Décadas más tarde, el cineasta confesaría que en American Graffiti de 1973 plasmó varias versiones de sí mismo en diferentes personajes, reflejando su gusto por los autos, el cine, y esto es algo fascinante: la amistad. Notan este último elemento en franquicias como Star Wars, Indiana Jones y The Goonies. Trascenderemos de detallar todo el fenómeno de Star Wars en favor de otros fascinantes artículos que publicaremos esta misma semana en Spoiler Time, pero sería un insulto no incluir en esta biografía la forma en la que Lucas forjó una historia tan excepcional y luchó de forma tan aguerrida para colocarla en Hollywood y así cambiar no solo el género de la ficción para siempre, sino incluso la forma de construir un blockbuster desde cero, incluida su genialidad para comercializar y explotar de forma extraordinaria su franquicia completa, misma que sigue generando dividendos multimillonarios hasta el día de hoy. Le tomó un año, de 1973 a 1974, a George Lucas escribir el guión de su ópera especial de Star Wars, inspirándose en todo un bagaje de lo que aprendió del cine independiente e internacional. Muy poco sonadas sus raíces japonesas, con las genialidades de Akira Kurosawa, siendo más vitoreadas las influencias de Flash Gordon y Planet of the Apes, y aderezando con sus nuevas formas de hacer cine, retando lo ya escrito y yendo mucho más allá de lo que dictaban los grandes estudios. Quizá esto fue lo que lo hizo peregrinar más, o el elemento sorpresa que hizo que la 20th Century Fox accediera a un acuerdo donde canjeaban su salario como director por el 40% de las ganancias en taquilla y el 100% de la comercialización de la franquicia, aciertos que lo convertirían en uno de los cineastas más exitosos de todos los tiempos. Pero la realidad es que el éxito en este mundo siempre cobra factura, y Lucas no fue la excepción, adquiriendo diabetes a una edad temprana debido a la gran tensión por llevar Star Wars a la pantalla grande, planear el camino de secuencias y hasta participar en otras grandes franquicias como Indiana Jones y los Goonies con su hermano de vida, situación que lo llevó a un letargo creativo que lo pondría a descansar de los grandes proyectos desde el final de mediados de los 80s y hasta su regreso para la trilogía precuela Star Wars en 1999. El regreso del cineasta y el final de una era y su legado fue un regreso agridulce, pues aunque gran parte del fandom War-C aclamó los logros narrativos en La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith, muchos otros condenaron los tremendos hoyos y libertades que aseguran arruinaron a la franquicia, como por ejemplo los midichlorianos, personajes y tecnologías demasiado poderosas y avanzadas para los estándares de la trilogía clásica, etc. Es quizá precisamente la combinación de todas estas críticas, junto con la duramente criticada historia de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal del 2008, lo que hicieron que finalmente George Lucas se hartara de la fama y lo demandante de Hollywood y los fans para vender a Lucasfilms el 30 de octubre del 2012 a los estudios de Disney por la suma insólita de $4,050 millones, mitad que decidiría donar a las organizaciones benéficas, convirtiéndolo en uno de los filántropos más sobresalientes de la actualidad, al lado de personajes como Bill Gates. Es cierto que Lucas sigue vigente, aunque en un perfil muy bajo, como productor, consultor, co-guionista en proyectos como Rogue One y Han Solo. Está totalmente ausente de Indiana Jones 5, y a sus 78 años de edad se antoja muy difícil pensar en un repentino regreso a las grandes ligas de Hollywood, pero su legado sin duda está ahí y sigue enseñando a nuevas generaciones a concebir y realizar el cine. Yo soy Mataullido, el rey del podcast El Rey. Nos vemos el día de mañana. Chao. You have failed me for the last time.